Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá pegado a tu asiento escrita por Honoré de Balzac, la historia se llama La Grande Breteche. Ah, madame, respondió el doctor, tengo algunas historias espantosas en mi colección. Pero cada una tiene su momento en una conversación. Ya sabe la bonita broma que registró Chamfort y que le dijo al duque de Fronsac, entre su salidera y el momento actual hay 10 botellas de champán. Pero son las 2 de la mañana y la historia de Rosina nos ha preparado, dijo la dueña de la casa. Cuéntenos, Monsieur Bianchon, fue el grito de todos. El servicial doctor se inclinó y reinó el silencio. A un centenar de pasos de Vendôme, a orillas del Loire, dijo, se levanta una vieja casa de color marrón, coronada por altísimos tejados, y tan completamente aislada que no hay nada cerca, ni siquiera una fétida curtiduría o una escuálida taberna, como las que suelen verse en las afueras de las pequeñas ciudades. Delante de esta casa hay un jardín que baja hasta el río, donde los arbustos de boy, antes recortados para bordear los paseos, ahora se rezagan a su antojo. Unos cuantos sauces, arraigados en el arroyo, han crecido rápidamente como una valla de cerramiento y ocultan a medias la casa. Las plantas silvestres que llamamos maleza han vestido la orilla con su hermosa exuberancia. Los árboles frutales, descuidados desde hace 10 años, ya no dan cosecha y sus chupones han formado un matorral. Las espalderas parecen un bosquecillo. Los caminos, que antes eran de grava, están cubiertos de verdolagas, pero, para ser exactos, no hay ni rastro de camino. Mirando desde la cima de la colina, a la que se aferran las ruinas del antiguo castillo de los duques de Vendôme, el único lugar desde el que se puede ver este recinto, pensamos que en una época, difícil de determinar ahora, este lugar de tierra debió ser la alegría de algún caballero del campo dedicado a las rosas y los tulipanes, en una palabra, a la horticultura, pero sobre todo amante de la fruta selecta. Se ve una glorieta, o más bien los restos de una glorieta, y debajo de ella se encuentra todavía una mesa no totalmente destruida por el tiempo. En el aspecto de este jardín que ya no existe, se pueden adivinar las alegrías negativas de la vida pacífica de las provincias, como adivinamos la historia de un digno comerciante cuando leemos el epitafio de su tumba. Para completar las impresiones lúgubres y tiernas que se apoderan del alma, en una de las paredes hay un reloj de sol adornado con este lema casero y cristiano, Ultimam Cogita. El techo de esta casa está terriblemente deteriorado, los postigos exteriores están siempre cerrados, los balcones están colgados con nidos de golondrina, las puertas están siempre cerradas. Las hierbas rezagadas han delineado de verde las losas de los escalones, los herrajes están oxidados. La luna y el sol, el invierno, el verano y la nieve han carcomido la madera, han deformado las tablas y han descascarillado la pintura. El lúgubre silencio solo lo rompen los pájaros y los gatos, los turones, las ratas y los ratones, libres para corretear, pelear y comerse unos a otros. Una mano invisible ha escrito sobre todo ello, misterio. Si, movidos por la curiosidad, vais a mirar esta casa desde la calle, veréis una gran puerta, con arco de medio punto, los niños han hecho muchos agujeros en ella. Más tarde supe que esta puerta había estado bloqueada durante 10 años. A través de estas brechas irregulares verás que el lado hacia el patio está en perfecta armonía con el lado hacia el jardín. Prevalece la misma ruina. Los mechones de hierba perfilan los adoquines, las paredes están marcadas por enormes grietas y el ennegrecido remate está atado con 1000 festones de belitre. Los escalones de piedra están desarticulados, el cordón de la campana está podrido, los caños del canalón rotos. ¿Qué fuego del cielo pudo caer allí? ¿Por qué decreto se ha sembrado de sal esta morada? ¿Se ha burlado Dios aquí? ¿O se ha traicionado a Francia? Estas son las preguntas que nos hacemos. Los reptiles se arrastran sobre ella, pero no dan respuesta. Esta casa vacía y desierta es un vasto enigma del que nadie conoce la respuesta.
Antiguamente era un pequeño dominio, mantenido en feudo, y es conocido como la Grande Breteche. Durante mi estancia en Vendôme, donde Desplaines me había dejado a cargo de un rico paciente, la visión de esta extraña vivienda se convirtió en uno de mis más agudos placeres. ¿No era mucho mejor que una ruina? A una ruina se le atribuyen ciertos recuerdos de indiscutible autenticidad, pero esta casa, aún en pie, aunque siendo destruida lentamente por una mano vengadora, contenía un secreto, un pensamiento no revelado. Como mínimo, atestiguaba un capricho. Más de una vez, por la noche, abordé el seto, desbocado, que rodeaba el recinto. Desafié los arañazos, me metí en este jardín sin dueño, en esta parcela que ya no era ni pública ni privada, me quedé allí durante horas contemplando el desorden. Como precio de la historia a la que sin duda se debía esta extraña escena, no habría hecho ni una sola pregunta a ningún nativo chismoso. En aquel lugar tejí deliciosos romances y me abandoné a pequeños desenfrenos de melancolía que me encantaron. Si hubiera sabido la razón, quizá bastante común, de este abandono, habría perdido la poesía no escrita que me embriagaba. Este refugio representaba para mí las más variadas fases de la vida humana, ensombrecida por la desgracia, a veces la paz del cementerio sin muertos, que hablan en el lenguaje de los epitafios. Un día vi en él el hogar de los leprosos, otro, la casa de los átridas, pero, sobre todo, encontré allí la vida provinciana, con sus ideas contemplativas, su existencia de reloj de arena. Allí lloré a menudo, nunca reí. Más de una vez sentí un terror involuntario al oír en lo alto el sordo zumbido de las alas de alguna paloma torcaz. La tierra es húmeda, hay que estar atento a las lagartijas, las víboras y las ranas, que deambulan con la salvaje libertad de la naturaleza. Sobre todo, no hay que tener miedo al frío, porque en pocos momentos se siente un manto helado sobre los hombros, como la mano del comendador sobre el cuello de don Giovanni. Una noche sentí un escalofrío. El viento había hecho girar una vieja veleta oxidada, y el crujido sonaba como un grito de la casa, en el preciso momento en que yo terminaba un sombrío drama para dar cuenta de esta monumental encarnación del infortunio. Volví a mi posada, perdido en lúgubres pensamientos. Cuando hube cenado, la anfitriona entró en mi habitación con un aire de misterio, y dijo: «Monsieur, aquí está Monsieur Regnault». «¿Quién es el señor Regnault?» «¿Qué, señor? ¿No conoce al señor Regnault?» «Bueno, qué raro», dijo ella, saliendo de la habitación. De repente vi aparecer a un hombre, alto, delgado, vestido de negro, con el sombrero en la mano, que entró como un carnero dispuesto a dar un culatazo a su adversario, mostrando una frente retraída, una cabeza pequeña y puntiaguda, y un rostro incoloro del tono de un vaso de agua sucia. Se le habría tomado por un ujier. El desconocido llevaba un abrigo viejo, muy desgastado en las costuras, pero tenía un diamante en el volante de la camisa y anillos de oro en las orejas. «Monsieur», dije, «¿a quién tengo el honor de dirigirme?» Tomó una silla, se colocó frente a mi fuego, puso su sombrero sobre mi mesa y respondió mientras se frotaba las manos: «Querido, hace mucho frío, Monsieur, soy Monsieur Regnault». Yo me animaba diciéndome a mí mismo: «Busca». «Soy», continuó, «notario en Vendôme». «Estoy encantado de oírlo, Monsieur», exclamé. «Pero no estoy en condiciones de hacer un testamento por razones que yo mismo conozco». «Un momento», dijo él, levantando la mano como para obtener silencio. «Permítame, Monsieur, permítame. Me han informado de que a veces va usted a pasear por el jardín de la Grande Breteche». «Sí, Monsieur». «Un momento», dijo él, repitiendo su gesto. «Eso constituye una falta. Monsieur, como albacea del testamento de la difunta Comtesse de Merret, vengo en su nombre a rogarle que abandone esa práctica». «Un momento. No soy un turco y no deseo cometer un crimen. Y además, es usted libre de ignorar las circunstancias que me obligan a dejar caer en la ruina la mejor mansión de Vendôme. Sin embargo, Monsieur, usted debe ser un hombre educado,
y debe saber que las leyes prohíben, bajo fuertes penas, cualquier intrusión en una propiedad cerrada. Un seto es lo mismo que un muro. Pero, el estado en que queda el lugar puede ser una excusa para su curiosidad. Por mi parte, me contentaría con dejarle libre para entrar y salir de la casa, pero estando obligado a respetar la voluntad de la testadora, tengo el honor, Messier, de rogarle que no entre más en el jardín. Yo mismo, Messier, desde que se leyó el testamento, nunca he puesto un pie en la casa, que, como tuve el honor de informarle, forma parte de la herencia de la difunta Madame de Merret. No hemos hecho nada allí, salvo verificar el número de puertas y ventanas para evaluar los impuestos que debo pagar anualmente con los fondos dejados para ese fin por la difunta Madame de Merret. Ah, mi querido señor, su testamento causó una gran conmoción en la ciudad. El buen hombre hizo una pausa para sonarse la nariz. Respeté su volubilidad, comprendiendo perfectamente que la administración de los bienes de Madame de Merret había sido el acontecimiento más importante de su vida, su reputación, su gloria, su restauración. Al igual que me vi obligado a despedirme de mis hermosos ensueños y romances, debía rechazar el conocer la verdad por la autoridad oficial. Messier, dije, sería indiscreto si le preguntara las razones de tal excentricidad. Al oír estas palabras, una expresión que revelaba todo el placer que sienten los hombres acostumbrados a montar una afición, ensanchó el semblante del abogado. Se subió al cuello de la camisa con aire, sacó su tabaquera, la abrió y me ofreció un pellizco. Ante mi negativa, tomó uno grande. Estaba contento. Un hombre que no tiene ninguna afición no conoce todo lo bueno que se puede obtener de la vida. Una afición es el término medio entre una pasión y una monomanía. En ese momento comprendí todo el sentido de la encantadora pasión de Sterne y tuve una perfecta idea del deleite con el que mi tío Toby, animado por Trim, cabalgaba su caballo de afición. Messier, dijo Messier Regnault, fui jefe de personal en la oficina de Messier Roguin, en París. Una casa de primera categoría que tal vez haya oído mencionar. No una desafortunada bancarrota la hizo famosa. Al no tener dinero suficiente para comprar un consultorio en París al precio al que se ejecutaron en 1816, vine aquí y compré el negocio de mi predecesor. Tenía parientes en Vendôme, entre otros, una tía rica que me permitió casarme con su hija. Messier continuó después de una pequeña pausa. 3 meses después de recibir la licencia del guardián de los sellos, una noche, cuando me iba a acostar, fue antes de mi matrimonio, me mandó llamar Madame la Comtesse de Merret a su Château de Merret. Su criada, una buena chica, que ahora es sirvienta en esta posada, estaba esperando en mi puerta con el propio carruaje de la condesa. Ah, un momento. Debo decirle que Messier le Comte de Merret se fue a morir a París 2 meses antes de que yo llegara aquí. Tuvo un final miserable, lanzándose a todo tipo de disipación. ¿Comprende? El día en que se fue, Madame la Comtesse había abandonado la Gran Bretagne, habiéndola desmantelado. Algunos dicen incluso que había quemado todos los muebles, las colgaduras, en fin, todos los enseres y muebles utilizados para amueblar el local que ahora alquila el citado señor. Querido, ¿qué estoy diciendo? Querida, ¿qué estoy diciendo? Le pido perdón, creía que estaba dictando un contrato de arrendamiento. ¿Ha estado usted en Merret, Messier? No, dijo él, respondiéndose a sí mismo, es un lugar muy bonito. Desde hacía unos 3 meses, continuó, moviendo la cabeza, el conde y la condesa vivían de forma muy excéntrica, no admitían visitas, la señora vivía en la planta baja y el señor en el primer piso. Cuando la condesa se quedaba sola, nunca se la veía, salvo en la iglesia. Después, en casa, en el castillo, se negaba a ver a los amigos, ya fueran caballeros o damas, que iban a visitarla. Ya estaba muy alterada cuando dejó la Grande Bretagne para ir a Merret. Esa querida dama, digo querida dama, porque fue ella quien me dio este diamante, pero en realidad solo la vi una vez, esa amable dama estaba muy enferma, sin duda,
había perdido toda esperanza, pues murió sin querer mandar llamar a un médico. De hecho, muchas de nuestras damas creían que no estaba del todo bien de la cabeza. Pues bien, señor, mi curiosidad se vio extrañamente excitada al oír que Madame de Merret necesitaba mis servicios. Tampoco fui la única persona que se interesó por el asunto. Esa misma noche, aunque ya era tarde, todo el pueblo sabía que yo iba a Merret. La mujer que me esperaba respondió vagamente a las preguntas que le hice en el camino. Sin embargo, me dijo que su señora había recibido el sacramento en el transcurso del día de manos del cura de Merret y que parecía poco probable que sobreviviera a la noche. Eran cerca de las 11 cuando llegué al castillo. Subí la gran escalera. Después de atravesar algunas habitaciones grandes, elevadas y oscuras, diabólicamente frías y húmedas, llegué al dormitorio de estado donde yacía la condesa. Por los rumores que corrían sobre esta dama, Messier, no acabaría nunca si repitiera todas las historias que se contaban sobre ella. Me la había imaginado coqueta. Imagínese, pues, que me costó mucho verla en la gran cama donde estaba acostada. Ciertamente, para iluminar esta enorme habitación, con pesadas cornisas anticuadas y tan espesa de polvo que solo con verla bastaba para estornudar, solo tenía una vieja lámpara Argent. Ah, pero usted no ha estado en Merret. Bueno, la cama es una de esas camas del viejo mundo, con un tester alto colgado de cretona floreada. Junto a la cama había una mesita, en la que vi una imitación de Cristo que, por cierto, compré para mi mujer, al igual que la lámpara. También había un profundo sillón para su doncella de confianza y 2 pequeñas sillas. No había fuego. Eso era todo el mobiliario, no suficiente para llenar 10 líneas en un inventario. Mi querido señor, si usted hubiera visto, como yo vi entonces, aquella vasta habitación, empapelada y colgada de marrón, se habría sentido transportado a la escena de un romance. Era gélida, es más, fúnebre, y levantó la mano con un gesto teatral y se detuvo. A fuerza de buscar, al acercarme a la cama, vi por fin a Madame de Merret, bajo el resplandor de la lámpara que caía sobre las almohadas. Su rostro era tan amarillo como la cera y tan estrecho como 2 manos cruzadas. La condesa tenía un gorro de encaje que dejaba ver su abundante cabello, pero tan blanco como el hilo de lino. Estaba sentada en la cama y parecía mantenerse erguida con gran dificultad. Sus grandes ojos negros, oscurecidos por la fiebre, sin duda, y ya medio muertos, apenas se movían bajo el huesudo arco de sus cejas. Su frente estaba húmeda, sus manos sin carne eran como huesos cubiertos de piel suave, las venas y los músculos eran perfectamente visibles. Debía de ser muy guapa, pero en ese momento me sobresaltó una emoción indescriptible al verla. Nunca, decían los que la envolvían en su mortaja, se había visto una criatura viva tan demacrada y vivida. En resumen, era horrible de contemplar. La enfermedad consumía tanto a aquella mujer, que no era más que un fantasma. Sus labios, de color violeta pálido, me parecía que no se movían cuando me hablaba. Aunque mi profesión me ha familiarizado con tales espectáculos, al llamarme no pocas veces a la cabecera de los moribundos para registrar sus últimos deseos, confieso que las familias en lágrimas y las agonías que he visto no eran nada en comparación con esta mujer solitaria y silenciosa en su vasto castillo. No oí el menor ruido, no percibí el movimiento que la respiración de la enferma debería haber dado a las sábanas que la cubrían, y me quedé inmóvil, absorto mirándola en una especie de estupor. En la fantasía todavía estoy allí. Por fin sus grandes ojos se movieron, trató de levantar la mano derecha, pero volvió a caer sobre la cama, y pronunció estas palabras, que llegaron como un suspiro, pues su voz ya no era voz. Te he esperado con la mayor impaciencia. Un brillante rubor subió a sus mejillas. Le supuso un gran esfuerzo hablar. Madame, comencé. Ella me hizo una señal para que guardara silencio. En ese momento, la vieja ama de llaves se levantó y me dijo al oído, no hable, Madame la Comtesse no está en condiciones de soportar el menor ruido,
y lo que usted diga podría agitarla. Me senté. Unos instantes después, Madame de Merret hizo acopio de todas las fuerzas que le quedaban para mover la mano derecha y la deslizó, no sin infinita dificultad, bajo el almohadón, luego se detuvo un momento. Con un último esfuerzo retiró la mano, y cuando sacó un papel sellado, gotas de sudor rodaron por su frente. Pongo mi voluntad en tus manos, oh Dios. Oh, y eso fue todo. Agarró un crucifijo que estaba sobre la cama, lo llevó apresuradamente a sus labios y murió. La expresión de sus ojos todavía me hace estremecer al pensar en ella. Debió de sufrir mucho. Hubo alegría en su última mirada, y quedó estampada en sus ojos muertos. Me llevé el testamento, y al abrirlo descubrí que Madame de Merret me había nombrado su albacea. Dejó todos sus bienes al hospital de Vendôme, salvo algunos legados. Pero estas fueron sus instrucciones en lo que respecta a la Grande Breteche. Me ordenó que dejara el lugar durante 50 años a partir del día de su muerte, en el estado en que se encontraba en el momento de su muerte, prohibiendo a cualquier persona, sea quien sea, entrar en los apartamentos, prohibiendo cualquier reparación, e incluso fijando un salario para pagar a los vigilantes si fuera necesario para asegurar el cumplimiento absoluto de sus intenciones. Al término de ese plazo, si la voluntad de la testadora se ha cumplido debidamente, la casa pasará a ser propiedad de mis herederos, ya que, como usted sabe, un notario no puede tomar un legado. En caso contrario, la Grande Breteche revertirá a los herederos, pero a condición de que se cumplan ciertas condiciones establecidas en un codicilo del testamento que no se abrirá hasta la expiración de dicho plazo de 50 años. El testamento no ha sido impugnado, así que... Y sin terminar su frase, el larguirucho notario me miró con aire de triunfo, le hice muy feliz dándole la enhorabuena. Messier, dije para concluir, me ha impresionado usted tan vívidamente que me parece ver a la moribunda más blanca que sus sábanas, sus ojos brillantes me asustan, soñaré con ella esta noche. Pero debe usted haberse hecho una idea de las instrucciones contenidas en ese extraordinario testamento. Messier, dijo él, con cómica reticencia, nunca me permito criticar la conducta de una persona que me honra con el regalo de un diamante. Sin embargo, pronto solté la lengua del discreto notario de Vendôme, que me comunicó, no sin largas digresiones, las opiniones de los profundos políticos de ambos sexos cuyos juicios son ley en Vendôme. Pero estas opiniones eran tan contradictorias, tan difusas, que estuve a punto de dormirme a pesar del interés que sentía por esta auténtica historia. La voz pesada y el acento monótono del notario, acostumbrado sin duda a escucharse a sí mismo y a hacerse escuchar por sus clientes o compañeros de ciudad, eran demasiado para mi curiosidad. Afortunadamente, pronto se marchó. Ah, Messier, dijo en la escalera, muchas personas estarían encantadas de vivir 5 y 40 años más, pero un momento, y se llevó el primer dedo de la mano derecha a la fosa nasal con una mirada astuta, como si dijera, fíjese lo que le digo. Para durar tanto tiempo, dijo, no debe pasar de los 60 años. Cerré la puerta, tras haber sido despertado de mi apatía por este último discurso, que al notario le pareció muy divertido, luego me senté en mi sillón, con los pies sobre los perros de fuego. Me había perdido en un romance a la Radcliffe, construido sobre la base jurídica que me había dado Messier Regnault, cuando la puerta, abierta por una mano cautelosa de mujer, giró sobre los goznes. Vi entrar a mi casera, una dama pechugona y florida, siempre de buen humor, que había perdido su vocación en la vida. Era una Fleming, que debería haber visto la luz en un cuadro de Teniers. Bien, Messier, dijo ella, el señor Regnault sin duda le ha contado su historia de la Grande Breteche. Sí, Madame Lipes. ¿Y qué le ha contado? Repetí en pocas palabras la espeluznante y siniestra historia de Madame de Merret. A cada frase, mi anfitriona adelantaba la cabeza, mirándome con el agudo escrutinio de una posadera, un feliz compromiso entre el instinto de un agente de policía, la astucia de un espía y la astucia de un traficante.
Mi buena Madame Lipes, dije al terminar, parece que usted sabe más al respecto. ¿Eh? Si no es así, ¿por qué ha venido a verme? Te doy mi palabra, como mujer honesta. No jures, tus ojos son grandes por un secreto. Usted conoció al señor de Merret, ¿qué clase de hombre era? El señor de Merret, bueno, ya ves que era un hombre al que nunca se le podía ver la parte superior, era tan alto. Un caballero muy bueno, de picardía, y que tenía, como decimos, la cabeza pegada a la gorra. Pagaba todo por abajo, para no tener nunca dificultades con nadie. Tenía mucho carácter, ya ves. A todas nuestras damas les gustaba mucho. ¿Por qué tenía mal genio? Le pregunté. Bueno, puede ser, dijo ella, y usted puede suponer, señor, que un hombre tenía que tener algo que mostrar como figura para poder casarse con Madame de Merret, quien, sin ninguna reflexión sobre los demás, era la heredera más hermosa y más rica de nuestras partes. Tenía unos 20.000 francos al año. Toda la ciudad asistió a la boda, la novia era bonita y de aspecto dulce, toda una joya de mujer. Oh, fueron una pareja muy guapa en su día. Y fueron felices juntos. HM. Así como se puede adivinar, pues, como puede suponer, nosotros, los de la clase común, no estábamos bien avenidos con ellos. La señora de Merret era una mujer amable y muy agradable, que sin duda tenía que aguantar a veces las rabietas de su marido. Pero aunque era bastante altivo, le teníamos cariño. Al fin y al cabo, le correspondía comportarse así. Cuando un hombre es un noble nato, ya ves. Aún así, debe haber habido alguna catástrofe para que Monsieur y Madame de Merret se separen tan violentamente. No he dicho que haya habido ninguna catástrofe, señor. No sé nada al respecto. En efecto. Bueno, ahora, estoy seguro de que lo sabes todo. Bien, señor, le contaré toda la historia. Cuando vi a Monsieur Regnault subir a verle, me pareció que le hablaría de Madame de Merret como si tuviera que ver con la Grande Bretagne. Eso me hizo pedirle consejo, señor, pareciéndome que usted es un hombre de buen juicio e incapaz de jugarle una mala pasada a una pobre mujer como yo, pues nunca le hice un mal a nadie y, sin embargo, me atormenta la conciencia. Hasta ahora nunca me he atrevido a decir una palabra a la gente de estos lugares, son todos unos charlatanes, con lenguas como cuchillos. Y hasta ahora, señor, nunca he tenido aquí a ningún viajero que se haya quedado tanto tiempo en la posada como usted, y al que pueda contarle la historia de los 15.000 francos. Mi querida Madame Lipes, si hay algo en su historia de naturaleza que me comprometa, dije, interrumpiendo el flujo de sus palabras, no lo escucharía por nada del mundo. No tienes que temer, dijo ella, ya verás. Su afán me hizo sospechar que no era yo la única persona a la que mi digna casera había comunicado el secreto del que yo iba a ser el único poseedor, pero escuché. Monsieur, dijo ella, cuando el emperador envió a los españoles aquí, prisioneros de guerra y otros, se me pidió que alojara a cargo del gobierno a un joven español enviado a Vendôme en libertad condicional. A pesar de su libertad condicional, tenía que presentarse todos los días ante el subprefecto. Era un grande de España, ni más ni menos. Tenía un nombre en Osiría, algo así como Vagos de Ferreria. Anoté su nombre en mis libros, y puedes verlo si quieres. Era un joven apuesto para un español, que son todos feos, según dicen. No medía más de 1,5 metros o 3, pero estaba muy bien hecho, y tenía unas manitas que mantenía tan bonitas. Había que verlas. Tenía tantos cepillos para las manos como una mujer para su aseo. Tenía un pelo negro y espeso, una llama en los ojos, una tez algo cobriza, pero que yo admiraba igualmente. Llevaba la ropa más fina que he visto nunca, aunque he tenido princesas que se han alojado aquí, y, entre otros, el general Bertrand, el duque y la duquesa de Abrantes, el señor Descases y el rey de España. No comía mucho,
pero tenía unos modales tan educados y amables que era imposible de verle un rencor por ello. Le tenía mucho cariño, aunque no me dirigía 4 palabras en un día, y era imposible tener la menor conversación con él. Si se le hablaba, no respondía. Es una forma, una manía que tienen todos, al parecer. Leía su breviario como un sacerdote e iba a misa y a todos los servicios con bastante regularidad. ¿Y dónde se colocó? Lo supimos después, a 2 metros de la capilla de Madame de Merret. Como ocupó ese lugar la primera vez que entró en la iglesia, nadie imaginó que tuviera algún propósito. Además, nunca levantó la nariz por encima de su libro, pobrecito. Y luego, Messier, una noche se fue a dar un paseo por la colina entre las ruinas del viejo castillo. Era su única diversión, pobre hombre, le recordaba su tierra natal. Dicen que España es todo colinas. Una noche, pocos días después de ser enviado aquí, salió muy tarde. Me sentí bastante inquieto cuando no entró hasta justo al filo de la medianoche, pero todos nos acostumbramos a sus caprichos. Cogió la llave de la puerta y nunca nos sentamos por él. Vivía en una casa que nos pertenecía en la calle de Quesens. Pues bien, uno de nuestros mozos de cuadra nos dijo una noche que, al bajar a lavar los caballos al río, le pareció ver al grande de España nadando a poca distancia, como un pez. Cuando llegó, le dije que tuviera cuidado con la maleza y pareció desanimado por haber sido visto en el agua. Por fin, Messier, un día, o más bien una mañana, no lo encontramos en su habitación, no había vuelto. Rebuscando entre sus cosas, encontré un papel escrito en el cajón de su mesa, con 50 piezas de oro español de las que llaman doblones, por valor de unos 5.000 francos, y en una cajita sellada 10.000 francos en diamantes. El papel decía que, en caso de que no regresara, nos dejaba este dinero y estos diamantes en fideicomiso para fundar misas para agradecer a Dios su huida y su salvación. En ese momento todavía tenía a mi marido, que huyó en su busca. Y esta es la parte más extraña de la historia. Trajo la ropa del español, que había encontrado bajo una gran piedra en una especie de rompeolas a lo largo de la orilla del río, casi enfrente de la Grande Breteche. Mi marido fue tan temprano que nadie le vio. Después de leer la carta, quemó la ropa y, obedeciendo el deseo del conde Ferreria, anunciamos que había escapado. El subprefecto puso a toda la policía tras sus talones, pero no lo atraparon. Lipes creyó que el español se había ahogado. Yo, señor, nunca he pensado eso. Creo, por el contrario, que tuvo algo que ver con el asunto de Madame de Merret. Viendo que Roussel me dijo que el crucifijo al que su señora le tenía tanto cariño que lo hizo enterrar con ella, era de ébano y plata. Ahora bien, en los primeros días de su estancia aquí, Messier Ferreria tenía uno de ébano y plata que nunca vi después. Y ahora, Messier, ¿no dice usted que no debo tener ningún remordimiento por los 15.000 francos del español? ¿No son real y verdaderamente míos? Ciertamente. Pero nunca ha tratado de interrogar a Rosalía, dije yo. Oh, seguro que sí, señor. ¿Pero qué se puede hacer? Esa chica es como una pared. Sabe algo, pero es imposible hacerla hablar. Después de charlar conmigo durante unos minutos, mi anfitriona me dejó presa de vagos y siniestros pensamientos, de una curiosidad romántica y de un temor religioso, no muy diferente de la profunda emoción que nos invade cuando entramos en una iglesia oscura por la noche y distinguimos una débil luz que brilla bajo una elevada bóveda. Una tenue figura se desliza a través de ella, el barrido de una toga o de la sotana de un sacerdote es audible, y nos estremecemos. La Grande Breteche, con sus hierbas, sus ventanas enrejadas, su herrería oxidada, sus puertas cerradas, sus habitaciones desiertas, surgió de repente ante mí con una viveza fantástica. Intenté entrar en la misteriosa vivienda para buscar el corazón de esta solemne historia, de este drama que había matado a 3 personas. Roussel se convirtió a mis ojos en el ser más interesante de Vendôme. Al estudiarla, detecté signos de un pensamiento íntimo, a pesar de la floreciente salud que brillaba en su rostro con hoyuelos.
Había en su alma algún elemento de verdad o de esperanza, sus modales sugerían un secreto, como la expresión de las almas devotas que rezan en exceso, o de una muchacha que ha matado a su hijo y oye para siempre su último llanto. Sin embargo, era sencilla y torpe en sus maneras, su sonrisa vacía no tenía nada de criminal, y uno la habría declarado inocente solo al ver el gran pañuelo de cuadros rojos y azules que cubría su busto robusto, metido en el corpiño de encaje apretado de un vestido de rayas lilas y blancas. No, me dije, no dejaré Vendôme sin conocer toda la historia de la Grande Bretèche. Para conseguirlo, haré el amor con Roussely si es necesario. Roussely, dije una noche. Su criada, señor. ¿No estás casado? Se sobresaltó un poco. Oh, no faltan hombres si alguna vez me apetece ser desgraciada, respondió riendo. Se sobrepuso de inmediato a su agitación, porque toda mujer, desde la más alta dama hasta la sirvienta de la posada, tiene una presencia de ánimo nativa. Sí, eres lo suficientemente fresca y guapa como para que nunca te falten amantes. Pero dime, Roussely, ¿por qué te convertiste en sirvienta de la posada al dejar a Madame de Merret? ¿No te dejó una pequeña pensión? Oh, sí, señor. Pero mi lugar aquí es el mejor de toda la ciudad de Vendôme. Esta respuesta era de las que los jueces y abogados llaman evasivas. Rosalía, según me parecía, ocupaba en este romántico asunto el lugar de la casilla central del tablero de ajedrez, estaba en el centro mismo del interés y de la verdad, me parecía que estaba atada al nudo del mismo. No era un caso para hacer el amor de manera ordinaria, esta chica contenía el último capítulo de un romance, y desde ese momento todas mis atenciones se dedicaron a Roussely. A fuerza de estudiar a la muchacha, observé en ella, como en toda mujer a la que hacemos nuestro pensamiento dominante, una variedad de buenas cualidades, era limpia y pulcra, era guapa, no hace falta decirlo, pronto se vio poseída por todos los encantos que el deseo puede prestar a una mujer en cualquier rango de la vida. 15 días después de la visita del notario, una noche, o más bien una mañana, a primera hora, le dije a Rosalía: «Ven, cuéntame todo lo que sabes sobre Madame de Merret». «Oh», dijo ella, «te lo diré, pero guarda el secreto con cuidado». «Está bien, hija mía, guardaré todos tus secretos con el honor de un ladrón, que es el más leal conocido». «Si te da lo mismo», dijo ella, «preferiría que fuera con el tuyo». En ese momento se colocó el pañuelo en la cabeza y se dispuso a contar la historia, porque no hay duda de que para contar una historia es necesaria una actitud particular de confianza y seguridad. Los mejores cuentos se cuentan a una hora determinada, tal como estamos todos aquí en la mesa. Nadie ha contado nunca una historia bien de pie o en ayunas. Si tuviera que reproducir con exactitud la difusa elocuencia de Rosalía, un volumen entero apenas la contendría. Ahora bien, como el suceso del que me hizo un confuso relato se encuentra exactamente a medio camino entre el chisme del notario y el de Madame Lipes, tan precisamente como el término medio de una suma por regla de 3 se encuentra entre el primero y el tercero, no tengo más que relatarlo con el menor número de palabras posible. Por lo tanto, seré breve. La habitación de la Grande Bretèche en la que dormía Madame de Merret estaba en la planta baja, un pequeño armario en la pared, de unos 4 pies de profundidad, le servía para colgar sus vestidos. 3 meses antes de la noche en la que tengo que relatar los hechos, Madame de Merret había estado gravemente enferma, hasta el punto de que su marido la había dejado sola y tenía su propio dormitorio en el primer piso. Por uno de esos accidentes imposibles de prever, esa noche llegó 2 horas más tarde de lo habitual desde el club, donde iba a leer los periódicos y a hablar de política con los vecinos del barrio. Su esposa supuso que había llegado, que estaba en la cama y dormido. Pero la invasión de Francia había sido objeto de una discusión muy animada, el juego de billar se había vuelto vehemente, había perdido 40 francos, una suma enorme en Vendôme, donde todo el mundo es ahorrativo, y donde los hábitos sociales se mantienen dentro de los límites de una simplicidad digna de todo elogio.
y la base tal vez de una forma de verdadera felicidad que a ningún parisino le importaría. Desde hacía algún tiempo, el señor de Merret se contentaba con preguntar a Rosalía si su mujer estaba en la cama. Al responder la muchacha siempre afirmativamente, se dirigía enseguida a su propia habitación, con la buena fe que da la costumbre y la confianza. Pero esta noche, al llegar, se le ocurrió ir a ver a Madame de Merret para contarle su mala suerte y quizás para encontrar consuelo. Durante la cena había observado que su mujer estaba muy bien vestida. Reflexionó al volver del club que su mujer estaba ciertamente mucho mejor, que la convalecencia había mejorado su belleza, descubriéndola, como los maridos descubren todo, un poco tarde. En lugar de llamar a Rosalía, que en ese momento estaba en la cocina observando a la cocinera y al cochero jugar una desconcertante mano de cartas, el señor de Merret se dirigió a la habitación de su esposa a la luz de su linterna, que depositó en el escalón más bajo de la escalera. Su paso, fácil de reconocer, sonó bajo el pasillo abovedado. En el momento en que el caballero giró la llave para entrar en la habitación de su esposa, le pareció oír cómo se cerraba la puerta del armario del que he hablado, pero cuando entró, la señora de Merret estaba sola, de pie frente a la chimenea. El desprevenido marido creyó que Rosalía estaba en el armario. Sin embargo, una duda, que resonaba en sus oídos como un tañido de campanas, lo puso en guardia. Miró a su mujer y leyó en sus ojos una expresión indescriptiblemente ansiosa y atormentada. Su voz, normalmente tan clara y dulce, le pareció ligeramente ronca. El señor de Merret no respondió, porque en ese momento entró Rousely. Esto fue como un trueno. Caminó de un lado a otro de la habitación, yendo de una ventana a otra a un ritmo regular, con los brazos cruzados. ¿Has tenido malas noticias o estás enfermo?, le preguntó tímidamente su esposa, mientras Rousely la ayudaba a desvestirse. Él no respondió. «Puedes irte, Rousely», dijo Madame de Merret a su criada, «yo misma puedo ponerme los pañuelos de rizos». Ella olía el desastre ante el mero aspecto de la cara de su marido y deseaba estar a solas con él. En cuanto Rousely se fue, o supuso que se había ido, porque se quedó unos minutos en el pasillo, el señor de Merret se acercó, se puso frente a su mujer y le dijo fríamente: «Señora, ¿hay alguien en su armario?». Ella miró tranquilamente a su marido y respondió simplemente: «No, monsieur». Este «no» estrujó el corazón del señor de Merret, no se lo creía, y, sin embargo, su mujer nunca había parecido más pura ni más santa de lo que parecía en ese momento. Se levantó para ir a abrir la puerta del armario. Madame de Merret le cogió la mano, le detuvo, le miró con tristeza y le dijo con una voz de extraña emoción: «Recuerda que si no encuentras a nadie allí, todo habrá terminado entre tú y yo». La extraordinaria dignidad de la actitud de su esposa le llenó de profunda estima por ella y le inspiró una de esas resoluciones que solo necesitan un escenario más grande para hacerse inmortales. «No, Josephine», dijo, «no lo abriré. En cualquier caso, nos separaríamos para siempre. Escucha, conozco toda la pureza de tu alma, sé que llevas una vida santa y que no cometerías un pecado mortal para salvar tu vida». Al oír estas palabras, Madame de Merret miró a su marido con una mirada ojerosa. «Júrame ante Dios que no hay nadie ahí dentro, te creeré, nunca abriré esa puerta». Madame de Merret tomó el crucifijo y dijo: «Lo juro». «Más alto», dijo su marido, «y repite: juro ante Dios que no hay nadie en ese armario». Ella repitió las palabras sin inmutarse. «Eso servirá», dijo fríamente el señor de Merret. Después de un momento de silencio, dijo: «Tiene usted una hermosa obra que no había visto nunca», y examinó el crucifijo de ébano y plata, muy artísticamente trabajado. «Lo encontré en casa de Duvivier el año pasado, cuando esa tropa de prisioneros españoles pasó por Vendôme, se lo compró a un monje español». «Efectivamente», dijo el señor de Merret, colgando el crucifijo en su clavo, y tocó la campana. Tuvo que esperar a Rosalía.
Monsieur de Merret se adelantó rápidamente a recibirla, la condujo al vano de la ventana que daba al jardín y le dijo en voz baja: «Sé que Gorenflot quiere casarse contigo, que solo la pobreza te impide instalarte y que le dijiste que no sería su esposa hasta que encontrara los medios para convertirse en maestro albañil. Bueno, ve a buscarlo, dile que venga aquí con su paleta y sus herramientas. Procura no despertar a nadie en su casa más que a él mismo. Su recompensa irá más allá de tus deseos. Sobre todo, salid sin decir una palabra, o si no», y frunció el ceño. Roussel se iba, y él la llamó de nuevo. «Toma, coge mi llave», le dijo. «Jan». El señor de Merret llamó con voz de trueno por el pasillo. Jan, que era a la vez cochero y criado de confianza, dejó sus cartas y vino. «Vayan todos a la cama», dijo su señor, haciéndole señas para que se acercara, y el caballero añadió en un susurro: «Cuando estén todos dormidos, ¿entienden?». El señor de Merret, que nunca había perdido de vista a su esposa mientras daba sus órdenes, volvió tranquilamente junto a la chimenea y comenzó a contarle los detalles de la partida de billar y de la discusión en el club. Cuando Rosalía regresó, encontró a Monsieur y a Madame de Merret conversando amistosamente. Poco antes, el señor de Merret había mandado hacer techos nuevos en todos los salones de la planta baja. El yeso es muy escaso en Vendôme, el precio se ve incrementado por el coste del transporte, por ello, el caballero había hecho que le entregaran una cantidad considerable, sabiendo que siempre podría encontrar compradores para lo que pudiera quedar. Fue esta circunstancia la que le sugirió el plan que llevó a cabo. «Gorenflot está aquí, señor», dijo Roussel en un susurro. «Dígale que entre», dijo su amo en voz alta. Madame de Merret se puso más pálida al ver al albañil. «Gorenflot», dijo su marido, «ve a buscar algunos ladrillos a la cochera, trae lo suficientes para tapiar la puerta de este armario, puedes usar el yeso que queda como cemento». Luego, arrastrando a Rosalía y al obrero cerca de él: «Escucha, Gorenflot», dijo en voz baja, «esta noche vas a dormir aquí, pero mañana por la mañana tendrás un pasaporte que te llevará al extranjero, a un lugar que te diré. Te daré 6.000 francos para tu viaje. Debes vivir en esa ciudad durante 10 años, si ves que no te gusta, puedes instalarte en otra, pero debe ser en el mismo país. Pasa por París y espera allí hasta que me reúna contigo. Allí te daré un acuerdo por 6.000 francos más, que se te pagarán a tu regreso, siempre que hayas cumplido las condiciones del trato. Por ese precio guardarás perfecto silencio sobre lo que tienes que hacer esta noche. A ti, Rosalía, te aseguro 10.000 francos, que no te serán pagados hasta el día de tu boda, y con la condición de que te cases con Gorenflot, pero, para casarte, debes callar. Si no, no hay regalo de bodas». «Roussel», dijo Madame de Merret, «ven a cepillar mi pelo». Su marido se paseó tranquilamente de un lado a otro de la habitación, sin perder de vista la puerta, al albañil y a su mujer, pero sin ninguna muestra de sospecha insultante. Gorenflot no pudo evitar hacer algo de ruido. La señora de Merret aprovechó un momento en el que descargaba unos ladrillos, y cuando su marido estaba en el otro extremo de la habitación, para decir a Rosalía: «Mi querida niña, te daré 1.000 francos al año con tal de que le digas a Gorenflot que deje una grieta en el fondo». Luego añadió en voz alta y con toda frialdad: «Será mejor que le ayudes». Monsieur y Madame de Merret permanecieron en silencio todo el tiempo mientras Gorenflot tapiaba la puerta. Este silencio fue intencionado por parte del marido, no quería dar a su mujer la oportunidad de decir algo con doble sentido. Por parte de Madame de Merret fue orgullo o prudencia. Cuando el muro estaba a medio construir, el astuto albañil aprovechó que su amo estaba de espaldas para romper uno de los 2 cristales de la parte superior de la puerta con un golpe de su pico. La señora de Merret comprendió así que Rosalía había hablado con Gorenflot. Los 3 vieron entonces el rostro de un hombre oscuro, de aspecto sombrío, con el pelo negro y los ojos llameantes.
Antes de que su marido se diera la vuelta, la pobre mujer había hecho un gesto con la cabeza al desconocido, al que la señal pretendía transmitir esperanza. A las 4, cuando amanecía, pues era el mes de septiembre, el trabajo estaba hecho. El albañil fue puesto a cargo de Jan, y el señor de Merret durmió en la habitación de su esposa. A la mañana siguiente, cuando se levantó, dijo con aparente descuido: «Por cierto, tengo que ir al Maire a por el pasaporte». Se puso el sombrero, dio 2 o 3 pasos hacia la puerta, se detuvo y tomó el crucifijo. Su mujer temblaba de alegría. «Irá a casa de Duvivier», pensó ella. En cuanto se hubo marchado, Madame de Merret llamó a Roussely y luego, con una voz terrible, gritó: «La pica. Trae el pico». Y se puso a trabajar. «He visto cómo lo hizo ayer Gorenflot, tendremos tiempo de hacer un hueco y volver a construirlo». En un instante Rosalía había traído a su ama una especie de cuchilla. Ella, con una vehemencia de la que no hay palabras que puedan dar una idea, se puso a trabajar para demoler el muro. Ya había sacado unos cuantos ladrillos, cuando, al volverse para dar un golpe más fuerte que el anterior, vio detrás de ella al señor de Merret. Se desmayó. «Ponga a la señora en su cama», dijo él fríamente. Previendo lo que sin duda ocurriría en su ausencia, había tendido esta trampa a su esposa. Se limitó a escribir a la Maire y a mandar llamar a Duvivier. El joyero llegó justo cuando el desorden de la habitación había sido reparado. «Duvivier», preguntó Monsieur de Merret, «¿no compraste algunos crucifijos de los españoles que pasaron por la ciudad?» «No, Monsieur». «Muy bien, gracias», dijo él, lanzando una mirada de tigre a su mujer. «Jan», añadió, dirigiéndose a su criado confidencial, «puede servirme la comida aquí, en la habitación de Madame de Merret. Está enferma y no la dejaré hasta que se recupere». El cruel hombre permaneció en la habitación de su esposa durante 20 días. Durante el primer tiempo, cuando hubo algún pequeño ruido en el armario, y Josefina quiso interceder por el moribundo, él dijo, sin permitirle pronunciar una palabra, juró sobre la cruz que no había nadie allí, punto. Tras este relato, todas las damas se levantaron de la mesa y así se rompió el hechizo bajo el que Bianchon las había mantenido. Pero hubo algunas entre ellas que casi se estremecieron ante las últimas palabras. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.